están? Bienvenidos a un nuevo Fútbol Infinito. Ya, como decíamos con Jaime, entrando en la parte de la temporada que parece más normal de todas, con un calendario más ajustado. Siempre entre abril y mayo se definían los finalistas de los torneos europeos. Y como bien dice Pepe del Bosque, que nos acompaña hoy, y Aitor Lagunas, que también está con nosotros, esto es casi como un mundial. Esta es una zona soñada por los amantes del fútbol, así que le vamos a dedicar todo este programa al análisis de las cuatro series de los cuartos de final de esta Champions League. Entonces, antes que nada, saludo a quienes están obviamente para el análisis de hoy. Jaime Macías, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, para Pepe, para Aitor, para todos. Es lo más parecido a lo que fue una temporada regular, con la salvedad de que las selecciones europeas metieron 3 partidos en esta fecha FIFA y que eso, me parece, tiene un impacto directo con lo que vamos a hablar. Sí, seguramente porque ya hay bajas, hay 3 partidos, son mucha cosa en un lapso de 10 días nada más, y los futbolistas lo sienten, entrenadores que tienen que rotar, derrotas sorprendentes como por ejemplo la de Alemania ante Macedonia del Norte. Con ello saludo a Pepe del Bosque. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Qué tal, Vizca, Jaime? Me da mucho gusto saludarlos, a Aitor, a toda la gente que nos acompaña en Podcast Infinito. La primera reflexión que dejaría es que los 3 equipos más fuertes, o como yo los veo, los 3 máximos candidatos a levantar esta Copa de Europa, tanto el City de Guardiola, el vigente campeón, el Bayern Múnich de Hans-Dieter Flick, y el subcampeón, ahora dirigido por Mauricio Pochettino, se cruzan en la llave. Entonces, eso siempre condiciona todo. Contento de estar aquí con ustedes, amigos. Muy bien, Pepe, y vamos a saludar entonces ahora a Aitor y vamos a comenzar ya a hacer rodar la pelota en este fútbol infinito, hablando probablemente de la serie más rimbombante de todas o más potente. Ambas por las cuales vamos a comenzar son las de recreación de una final, y esto no es poca cosa. Sin embargo, tenemos en un cuarto de final la repetición de lo que fuera la final, la definición del torneo pasado entre el Bayern y el Paris Saint-Germain, con victoria 1-0 para el conjunto alemán. Entonces te saludo, Aitor, y te pregunto, ¿cuál es, para comenzar tu análisis, cuál es la diferencia más importante que hay entre estos dos equipos respecto a aquellos que disputaron la final del torneo pasado? Hola compañeros, ¿cómo estáis? Jaime, Eduardo, Pepe, ya me veis aquí con la sudadera totalmente customizada. Bueno, uno más del equipo. Sí, como comentabais, el Bayern pierde a Lewandowski, que es mucho perder, ¿no? Pero hay más elementos que varían con respecto a esa final de hace pues apenas 7-8 meses. El primero, obviamente, insisto, es el de Robert Lewandowski, que le va a hacer mucho daño al Bayern de Múnich. Primero porque es muy extraña esa ausencia, porque prácticamente no se da nunca, es muy inusual. Y sobre todo porque es muy inoportuna, ¿no? Porque el Bayern juega de 1000 maneras, pero al final el que le suele poner el lazo a las jugadas casi siempre es el mismo, es el polaco. Si no puede jugar Lewandowski, puede plantearse una opción más tradicional, como es un backup, dijéramos, tipo Choupo-Moting, que viene a ser lo más parecido a un 9 que tiene en la plantilla el Bayern de Múnich. Curiosamente, ex del Paris Saint-Germain, llegado en el último mercado de verano a coste cero, pero sinceramente dudo que apueste por el camerunés Hans-Dieter Flick, porque Choupo-Moting no está rindiendo, no está aprovechando los minutos que tiene, como por ejemplo sí que hizo el año pasado en el Parque de los Príncipes. Tiendo a pensar, por lo tanto, más en uno de los extremos, haciendo de falso 9, un Gnabry, por ejemplo, que quizá es el jugador que en su carrera ha desempeñado esa posición de manera puntual, sí, pero tanto con sus clubes como con la propia selección alemana, con la Mannschaft, o quizá un Thomas Müller, lo cual no sería un falso 9, pero sería un 9 raro, en todo caso. E incluso, quizá a lo mejor, Musiala puede aparecer por ahí, no sé si de inicio, pero desde luego me parecería muy, muy atrevido, incluso para un entrenador que lo es y mucho, muy atrevido, muy valiente, como es Hans-Dieter Flick. La segunda duda que tengo está relacionada con el Paris Saint-Germain, y no tanto con el estado de Neymar, sino con el de Verratti. En la ida de octavos en el Camp Nou, Mbappé se llevó todos los elogios y con justicia, obviamente, ¿no? Después del hat-trick que hizo. Pero el partido que se marcó el amigo Verratti fue catedralicio y fue fundamental para darle volumen al juego y piernas a la presión del Paris Saint-Germain por dentro, junto a Gueye y a Paredes.
y me parece que sin él el riesgo de partirse por el medio para el conjunto parisino es mayor. También las opciones de robar arriba me parecen menores. Y ambos aspectos me parecen novedosos con respecto al equipo que presentó Tuchel o que llevó Tuchel a la final del año pasado, fiándolo casi todo a la inspiración de los genios de arriba, Di María y especialmente Mbappé y sobre todo Neymar. Y la tercera duda que tengo es ver hasta qué punto el Bayern de Múnich es capaz de recuperar la pujanza que le ofrecían los laterales el año pasado, ¿no? Ni Pavard es el Kimmich de la temporada 19-20 por la derecha, ni Alphonso Davies es el Alphonso Davies que nos sorprendió y que nos enamoró a todos hace unos meses por la izquierda. Y esa sí que es una gran merma para un equipo que el año pasado enamoró por la amplitud y por la profundidad que le daban sus laterales, especialmente el canadiense Alphonso Davies, ¿no? Hoy su juego, no sé, me parece un puntito menos dinámico por fuera y además es que le va a faltar la eficacia por dentro que siempre le garantiza a Robert Lewandowski. Son dos grandes mermas ante un Paris Saint-Germain que no tiene a la pareja de centrales quizá más segura del mundo, especialmente por la temporada que está completando Kimpembe, pero que sí que cuenta, ojo, con una auténtica garantía de vida bajo palos llamada Keylor Navas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comenta Aitor. El primer punto de referencia es entender que el Bayern no es el de la temporada pasada. Además no tiene a Thiago, Kimmich ahora está afianzadísimo en el medio al lado de Goretzka y obviamente lo que condiciona esta eliminatoria es la ausencia de Lewandowski. Porque sin Lewandowski no solamente el Bayern Múnich pierde gol, sino que pierde una vía para poder llegar al gol, porque el polaco marca, pero también aporta mucho en el aparato ofensivo, descargando juego directo, activando a los que llegan desde atrás, el propio Leon Goretzka, Thomas Müller, también tiene una muy buena relación con los elementos que parten de banda, sea Leroy Sané, Kingsley Coman, Gnabry. Entonces yo creo que aquí también hay una gran interrogante. Con la ausencia de Lewandowski, ¿quién es el que juega en el frente de ataque? Entonces, yo creo que seguramente, como también comentaba Aitor, puede replicar un poquito Hans-Dieter Flick lo que hace Joachim Löw en la selección alemana, colocando a Gnabry como una especie de falso 9, porque creo que Musiala sigue siendo muy joven para esta clase de compromisos. Entonces, con Gnabry como falso 9, agitando entre líneas, en un costado Kingsley Coman y en el otro Leroy Sané, y así mantienes a los tres de ese triángulo con Müller como media punta, Kimmich como medio centro y Goretzka como doble pivote. A mí me llamaba la atención que se le escapaba a Víctor un nombre y es el de Thomas Müller, que ha jugado de falso 9 o de delantero ya en la selección alemana. Segunda opción de Laguna, fue la segunda opción. Segunda opción, perfecto, perdón, no lo escuché. Pero bueno, Müller, porque con Löw, con Flick como entraba en la selección alemana, en gran parte de la selección campeona del mundo, Müller era el falso 9. Klose entraba, Podolski tenía menos protagonismo, y me parece que por ahí está la solución, porque concuerdo plenamente que Choupo-Moting no ha tenido el impacto de delantero suplente. Estaba claro que nunca llegó para pelear el puesto de Lewandowski, pero sí que el polaco pueda dosificar un poco y eso no se ha dado. ¿Qué es la interrogante más grande que tengo yo sobre el partido? Uno, lo poco que controla el Bayern y cómo el Bayern está donde está en gran parte por la contundencia del hombre que hoy no va a estar o que no va a estar esta semana, pero el equipo es un equipo que no controla mucho porque Neuer es protagonista, porque recibe muchos goles y esa inconsistencia del PSG lo hace peligroso porque es un equipo que de repente te da partidos de mucha displicencia, como esa derrota frente al Mónaco con la ventaja en la Liga Francesa, como esos partidos que se le escapan frente a equipos de la parte baja, donde casi ni mete las manos, inclusive contra el Barcelona en la vuelta, pero después te da un recital de fútbol a partir de sus medios, cosa que nunca pasaba. El PSG siempre brillaba por sus ofensivos, y está brillando muchas veces en estas noches europeas a partir de Paredes, Verratti y el tercer hombre que los acompañe. Sí, Aitor ponía mucho énfasis en el partido que dio Verratti en Camp Nou, compañeros, y da un poco la sensación de que Pochettino llegó para darle ese equilibrio que al equipo le faltaba. Yo creo que sin tener un post-mortem de lo que fue la salida de Tuchel y por qué se produce, creo que en la radiografía del equipo, más allá de que después vamos a hablar de Tuchel y de la mejora defensiva del Chelsea, que me parece que también la estaba tratando de evidenciar en este conjunto del París.
Pochettino le da un poco más, primero, me parece, de otra capacidad de elaboración en el medio, de tenencia de pelota, de no ser un equipo tan vertiginoso, y con eso la posición de la posición de Verratti es la que genera un mayor crecimiento. Y Verratti ha estado lesionado, incluso estuvo lesionado en la final, entra recién en el segundo tiempo, estaba repasando estos datos por Leandro Paredes, había jugado Marquinhos en la posición de mediocentro también, o sea, tuvo que improvisar un poco, si se quiere, el alemán. Pero en cuanto al contexto, o sea, siempre hablamos, compañeros, del peso, me quiero posar sobre Lewandowski, porque creo que es el punto más importante de esta eliminatoria. Siempre hablamos del infierno tan temido del Bayern. ¿Qué hacer cuando se cae Lewandowski? Y ahora se ha caído Lewandowski, en un momento muy inoportuno. Primero, el partido decisivo o semidecisivo en la Bundesliga, que lo puede empatar o lo puede sacar tranquilamente adelante contra el Leipzig, pero fundamentalmente en esta serie, que es casi una final. Lewandowski hoy en día es el mejor jugador del mundo, o al menos el jugador de mejor presente. El Balón de Oro. Bueno, es el que debía haberlo ganado y es el principal candidato a ganarlo por números propios. Y es más, yo creo que a pesar de la lesión es muy posible que rompa ese récord de Gerd Müller en la Bundesliga desde los 70. Pero el impacto es más grande, Vizca, por la ausencia de un recambio natural. Porque fíjate que si tú pierdes un delantero que tiene unas características de juego más allá de su calidad, entonces entra el suplente que quizás no tiene la misma calidad, pero tiene las mismas características de juego. Bueno, funciona. Pero Héctor decía algo importante. Este Bayern no te juega siempre igual, pero tiene un factor común, que la jugada termina con Lewandowski. Al no tener a alguien de las características de Lewandowski, así sea inferior en calidad, ya te compromete primero el plan inicial y segundo, la corrección del equipo en caso de que el partido no vaya acorde a lo planificado. Quizá vemos por la baja de Lewandowski, Pepe, algo mucho más cerrado, un Bayern tratando de ser un poco más cuidadoso, obviamente sin esa potencia decisiva, definidora, tratando de replicarlo probablemente con Gnabry, porque sería, me parece, el menor cambio posible. Y esto ya lo hemos visto en otros equipos, incluso, por ejemplo, le había ocurrido al West Ham, en otro contexto, nada que ver, y saca un extremo corpulento, fuerte, como es Antonio, lo coloca de punta y soluciona, e incluso el equipo mejora. No creo que acá vayamos a mejorar con Gnabry a Lewandowski, pero de repente, en la urgencia de encontrar soluciones, quizá esa sea una carta que Flick hasta el momento por ahí no estaba pensando que podía jugar. No, y además se puede replicar porque Gnabry ha jugado como media punta con Flick, es decir, ha jugado por dentro. En la selección alemana, en la última fecha FIFA, jugó también como atacante, no como un 9 nominal, pero por dentro, con Havertz en un costado y Leroy Sané en el otro. Entonces yo creo que, más allá de que pese muchísimo la ausencia de Lewandowski, creo que estructuralmente, más allá de que no tenga un 9 nominal, se puede, entre comillas, suplir la baja. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, si volteamos a ver lo que fue el Paris Saint-Germain en el partido en el Camp Nou contra el Barcelona, aquí lo platicábamos, pesaba muchísimo la ausencia de Neymar y el gran acierto de Pochettino fue corregir esta situación y colocar a Verratti junto con Gay y junto con Leandro Paredes. Formó ese triángulo, un equipo bastante sólido, que en mitad de campo no tuvo grietas, que le costó mucho trabajo al Barcelona, que le pasa por encima el Paris Saint-Germain, y ahora le toca a Hans-Dieter Flick cambiar sin su mejor hombre. Hay que ver también, si hablábamos de Lewandowski, cómo está Neymar, porque yo creo que si hay otra figura que tenemos que comentar en este partido, es el caso del brasileño, que el brasileño le puede mostrar las costuras a la espalda de ese centro del campo del Bayern, ¿no? Porque por ahí se va a mover Neymar a la espalda de Kimmich, a la espalda de Goretzka, activando al espacio a Mbappé. Yo creo que lo de Neymar puede ser también un tema muy importante para el Bayern Múnich, ¿no? Para ver cómo controlan al mejor jugador del equipo parisino, Vizca. Jaime, sin Neymar vimos a un Mbappé decisivo. Si juega Neymar, ¿te parece que puede llegar a eclipsar a Kylian Mbappé? No creo, yo creo que las carreras de ambos coincidiendo cada vez han ido inclinándose más a un protagonismo y una importancia más de Mbappé que de Neymar.
básicamente por la cantidad de lesiones graves que ha tenido Neymar. Me parece que ha ido perdiendo. Es más, esta temporada Neymar jugaba un poco más atrás, jugaba como lanzador para potenciar a Mbappé. Entonces ya cuando un jugador de los quilates y del ego de Neymar juega para potenciar al otro, te marca un poquito que quizás él mismo duda del mano a mano. Pensando en nombres, y quizás me estoy yendo demasiado atrás, porque este equipo llega a la final de la Champions con Choupo-Moting como uno de los héroes, el hombre que está ahora en el Bayern de Múnich, con un Icardi muy pobre, y básicamente hacía la comparación, la falta que le hace a Cavani a este equipo, porque me parece que este PSG, a pesar de todo lo que podemos marcar y valorar de Pochettino, pero por las características de su joya, Kylian Mbappé, cuando el equipo no logra encontrar espacio, sufre un poco. Y volví a tu punto inicial, Vizca. Quizás vemos un Bayern un poquito más especulativo. Y por ahí la pauta nos la va a marcar como planteé frente a Leipzig 3 días antes. Ya para cerrar, bueno, hay tantas situaciones que se plantean aquí. Por ejemplo, ¿no? Dentro de esta definición, tenemos a 3 nuevos ricos. Tenemos a 3 equipos, podemos llamar, de los tradicionales. El Bayern, el Liverpool, el Madrid, y después tenemos por allí al Porto. O sea, hay un poco de todo, me parece, en esta definición. ¿Cuál les parece? Y acá es el duelo directo, y encima de todo es la repetición de la final. ¿Cuál puede prevalecer aquí y por qué? El momento. Creo que la cantidad de puntos de inflexión que ha ido teniendo el PSG van un poco más con viento a favor que lo que tiene el Bayern. Equipos con historias totalmente disparejas, con economías totalmente disparejas, a pesar de que el Bayern no es un equipo pobre. Pero cuando tenemos todas estas cosas juntas, nos encontramos con una cierta paridad que se vio en la final, porque la final fue 1-0. No nos olvidemos que fue una final 1-0 y que se definió por detalles. Y que creo que va a ser un poco cómo se va a jugar esta eliminatoria, pero que esos detalles, por el simple hecho de que quizás llega Neymar y que seguro no lo lleva Lewandowski, y de que Verratti está llegando mejor que el mediocampo del Bayern de Múnich, y que en un par de defensas que no nos ofrecen ninguna garantía, por ahí la del PSG está un poquito más consolidada porque su mediocampo está más sólido que la del Bayern de Múnich. Esos pequeños detalles me hacen pensar que quizás el PSG llega un poquito mejor. Yo también comparto eso, porque el Bayern, lo dije al comienzo, el Bayern no es el de la temporada pasada y defensivamente sufre muchísimo, tanto en transición como controlando la profundidad defensiva. Por eso que dices, Vizca, de que seguramente veamos a un Bayern un poquito más pragmático, entendiendo el rival que tiene enfrente, es algo coherente, porque si el Bayern va a presionar muy arriba, esto se traduce a que Neymar va a tener espacios entre líneas y luego va a poder lanzar al espacio a Kylian Mbappé. Y justamente la zona más débil a día de hoy del Bayern Múnich, creo yo, es la central derecha y la lateral derecha, aunque tampoco Alphonso Davies esté en el mismo estado de forma que la temporada pasada en la lateral izquierda. Entonces, ni Benjamin Pavard, ni Niklas Süle, ni Jerome Boateng, quizá David Alaba es el único que se sostiene, pero a mí me parece que el Paris Saint-Germain tiene una gran oportunidad de poder darle una cachetada al conjunto bávaro y cobrar revancha de lo que pasó la última final. El PSG tiene un arquero que nunca perdió una eliminatoria de Champions. Además, de acuerdo. Eso es más curioso que un arma, ¿no? Pero vale marcarlo. Es curioso esto, y cierro yo, perdón. Tiene solo 3 derrotas en la temporada el Bayern. Sin embargo, y es el campeón, y ha ganado 6 títulos. Sin embargo, curiosamente, no lo damos como favorito neto. ¿Será que es solamente la baja de Lewandowski, o las curvas de rendimiento, los problemas defensivos, o los que se bajan del barco como Alaba, los que ya no están como Thiago? En fin, la verdad, una serie apasionante y la estaremos disfrutando a partir de la semana próxima. Vamos a hablar ahora, señores, de lo que se cruzaría con el ganador de esta serie, que es el choque entre la Manchester City y el conjunto del Dortmund. El Dortmund, otro de esos pertenecientes junto al Porto a esa clase media, contra un nuevo rico, podríamos llegar a decirle. Y vamos a comenzar con Aitor. Acerca de cuál sería, Aitor,
el principal factor del juego del Dortmund que podría llegar a complicar a este City, que sabemos que es uno, o podría llegar a ser el gran protagonista de toda esta temporada? ¿Qué podría complicar la vida al City de Pep, este Borussia de Dortmund? Bueno, la pregunta es buena, pero la tentación de responderla diciendo que hay un noruego grandullón que quizá tenga algo que opinar sobre esto, está ahí, pero de momento la vamos a resistir, la vamos a dejar para más tarde. Yo, para empezar, es que no creo que este Borussia de Dortmund sea el rival más sencillo de los que le ha tocado en las rondas finales al City en estas últimas temporadas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que este Borussia Dortmund es superior al Olympique de Lyon que eliminó al conjunto Sky Blue, al conjunto Citizen, en los cuartos de la burbuja de Lisboa de la última temporada. Como mínimo tiene dos individualidades que en cualquier momento o le pueden hacer ganar un partido o le pueden meter en a lo mejor en un enfrentamiento en el que vayan por detrás. Es decir, tiene dos individualidades que le dan una ventaja competitiva muy grande, y más en un fútbol tan extraño y tan igualado como el que estamos viviendo ahora en tiempos de pandemia, ¿no? Así que en ese sentido me recuerda un poco al Mónaco de la primera eliminación del City de Pep, con jugadores en ebullición como Mbappé, como Lemar, como Bernardo Silva o como el propio Fabinho. Pero dejando para después, Bernardo Silva, por cierto, que se enfrenta también ahora, en este caso, al Borussia de Dortmund con la camiseta del City. Pero dejando de lado un poco la mención a Haaland y a Sancho, que es mucho dejar de lado, me quedo con la idea de que sobre todo es este Manchester City el que le puede complicar el que puede complicarse la vida a sí mismo, ¿no? Frente al Manchester United, por ejemplo, en el derbi de la ciudad, vimos a un equipo que volvía a sufrir otra vez en las transiciones defensivas, que recuperaba viejos fantasmas que parecían de alguna manera desterrados, ¿no? con la pareja Stones-Rubén Díaz. Y por lo tanto yo creo que será importante que esos fantasmas no vuelvan a aparecer, ¿no? Que esas debilidades a la hora de frenar las contrarrivales no vuelvan a surgir, porque si se juntan Sancho y Haaland en velocidad y en menor medida Marco Reus lanzando, ¿no? a estas dos flechas, pues un fallo realmente le va a dar la vida al Borussia Dortmund y sobre todo va a meter al City en una espiral o en un escenario no sé si de desesperación, de frustración, de temor, de pánico, de dudas, acumuladas estas 4 ediciones sin llegar a las semifinales de la Champions. Así que para mí el objetivo del Borussia Dortmund es claramente hacer un gol en la ida. Y por parte del City, pues será difícil, pero yo creo que debería de jugar con la naturalidad que le ha dado su fútbol en los últimos meses y no con la frustración o con el recuerdo de las eliminaciones de las últimas temporadas en la cabeza. Es decir, la tentación de sobreanalizar, de sobrepreparar, de sobrecargar, de hacer todavía demasiado complejo desde el punto de vista táctico el partido, yo creo que al City no le favorece. El City tiene que ser fiel a lo que está siendo y además aprovechar que el Borussia Dortmund le va a dejar jugar y cuando pueda superar el conjunto inglés la presión alta de los alemanes, pues va a encontrar facilidades para llegar ante un arquero Hitz, que me parece tan poco fiable como su alternativa y compatriota Roman Bürki, ¿no? Así que es verdad que Can está rindiendo mejor de lo que yo personalmente me esperaba, pero no cuenta con Axel Witsel en el centro y Hummels, cuando no tiene a Kanji como pareja de centrales, pues también sufre, ¿no? En realidad estamos ante un duelo de extremos. El mejor entrenador del mundo para algunos, para mí, si no es el mejor entrenador del mundo, pues estará seguramente, aunque seas muy crítico de Guardiola, en el top 3, frente a un interino, que ya sabe que además no va a continuar como Edin Terzic. Un casi campeón de su liga, de la Premier, contra otro que está sufriendo lo indecible para no quedarse fuera de la Champions en la tabla de la Bundesliga. El club en el que jugó el padre de Haaland, contra el equipo de Haaland, y quién sabe si todo ello un poco con ese rumor de mercado que sobrevuela al jugador noruego. Y sobre todo un equipo coral, el City, con unos automatismos excepcionales, como el de Cancelo por dentro cuando se mete de interior, liberando la posición también de Gundogan, lo cual le permite al exjugador del Borussia, por cierto, llegar al área contraria, la llegada también de Kevin De Bruyne, la cantidad de jugadores que hay flotando alrededor del área, ¿no? Pues desde Phil Foden hasta Bernardo Silva, Sterling, que parece que ha perdido ahora un poquito de
de pistonada, evidentemente Gabriel Jesús y Kun Agüero. Bueno, toda esa plantilla, como te decía, coral, frente a un grupo más mediano, pero con dos individualidades muy sobresalientes, ¿no? Y si no, que le pregunten al Sevilla, que le hizo 4 goles al Borussia Dortmund, pero que recibió otros 4, el conjunto andaluz, solamente de Haaland. Y el quinto gol, que fue obra de Dahoud, pues también participó Haaland en esa jugada, ¿no? Es decir, que al final estamos ante un jugador que él solo, por sí mismo, explica por qué su equipo, el Borussia Dortmund, está en esta ronda. Me quedo con una palabra de Aitor que me parece que define de la mejor forma posible este Manchester City, y es la coralidad. Un equipo coral. Y creo que los equipos corales te dan consistencia, y la consistencia te da las ligas. Y donde le ha costado, más allá de sus propios fantasmas, el City, las eliminatorias, el ganar esos partidos que no merece ganar. Y eso te lo dan las individualidades. Y esa, para mí, es el principal enfrentamiento que hay. Quizás es la individualidad que va a estar presente en mejor momento de forma, en Erling Haaland, y el equipo más coral de todos, el equipo que cuesta encontrar una figura. Y si el partido, el City no lo puede dominar desde ese juego colectivo, desde esas variantes tácticas, y va a necesitar un golpe de autoridad, ¿quién se lo va a dar? No se lo va a dar Sterling, no se lo va a dar Foden, no se lo va a dar Díaz. Entonces, ahí tiene un problema importante. Creo que ahí es donde el Borussia Dortmund le puede hacer daño, y sobre todo porque el Borussia Dortmund es un equipo un poco kamikaze. O sea, el Borussia Dortmund le va a plantear igual, ganando, perdiendo o empatando. El Borussia Dortmund le hace 3 al Sevilla porque comienza perdiendo y se desboca. Y eso mismo le puede hacer a este Manchester City. Y si el City no tiene el partido un poquito a su favor, bueno, se va a empezar a revivir esos fantasmas del pasado y se va a chocar con esta instancia, que es la instancia donde Guardiola ha terminado chocando con este equipo. 2017, el Mónaco era más equipo que este Borussia Dortmund. 2018, el Liverpool era más equipo que este Borussia Dortmund. 2019, el Tottenham era más equipo que este Borussia Dortmund. 2020, el Lyon, yo creo que no era más equipo que este Borussia Dortmund. Era menos, inclusive. Era menos. Pero defendía mejor. De acuerdo, completamente de acuerdo. Defendía mucho mejor a través de la línea. Y atacaba muy bien al contragolpe, a los espacios que el City defendió pésimamente. Totalmente de acuerdo. Ahora también, este City me parece que en la era de Pep Guardiola tiene la mejor defensa. Y es una defensa que al comienzo de la temporada dejaba algunas dudas, porque nadie pensaba que iba a tener un impacto y iba a caer de pie Rubén Díaz desde el día 1. Tampoco pensábamos que iba a resucitar John Stones. Entonces me parece que el City defensivamente está en una muy buena versión, que en el centro del campo tiene ya muchísima complementariedad. Gundogan, la temporada que está firmando, para mí es candidato a ser uno de los 3 mejores futbolistas de la Premier League. El regreso de Kevin De Bruyne, que se le nota que está al 100%, Rodri Hernández, que también ha dado un paso al frente como medio centro, y quizá a veces sí falta un poquito de esa figura en el último tercio, en el último cuarto de cancha, pero cuando no aparece Sterling puede aparecer Riyad Mahrez, puede aparecer Gabriel Jesús. Yo creo que Gundogan, tiene mucho... De Bruyne. O sea, para mí es muy candidato en esta serie y no me voy a ocultar, lo voy a decir como tal. Ya me quedó mal el Sevilla, me quedó mal el Atlético de Madrid, me quedó mal el Fútbol Club Barcelona, pero algo que no me quedó mal es el Manchester City. Yo dije, para mí es candidato a ganarlo todo esta temporada. Copa de la Liga, FA Cup, Premier League y la UEFA Champions League. Pero coincides, Pepe, Vizca y Aitor, que quizás es el equipo que tiene, en el que cuesta encontrar el nombre propio específico del equipo. O sea, hemos hablado de Lewandowski, hemos hablado de Haaland, hemos hablado de Mbappé, pero me parece que el City por ahí es el equipo donde nos cuesta decir, bueno, si el City, por esas cosas del destino, por los fantasmas del pasado, no se encuentra con el partido a favor, este es el hombre que lo rescata. ¿De Bruyne no te parece? ¿A ti no te parece, Vizca? Gundogan también, o sea, Gundogan. Lo que ha tenido, quizás no tenga ese nombre propio, Jaime, contundente, tipo Lewandowski, tipo Mbappé, o Messi, o Haaland, pero sí me parece que tiene eso, respuestas. El otro día lo escuchaba Ancelotti, bueno, ya hace 2 semanas lo escuchaba a Carlo Ancelotti, que es el partido antes del parón de la fecha FIFA, en el cuarto de final de la FA Cup,
Y Carleto le tiró 18% de posesión, le tiró un equipo muy físico defensivamente, un equipo muy físico ofensivamente para aguantar la pelota, para poder generar transiciones, para poder Línea lastimar de a balón. 5. Línea de 5, balón detenido a favor del Everton también. Y dice Ancelotti, estábamos haciendo todo bien, así no tuviéramos la pelota, pero esta gente tiene un equipo A, tiene un equipo B que están al mismo nivel. Entonces te mete gente de refresco y dice, encima de todo se guardó Agüero este señor. O sea, no, más allá de que Agüero no sea el mejor Agüero o el histórico goleador del Manchester City en estos momentos, pero claro, te entra De Bruyne en el segundo tiempo, te saca algún cambio que te mejora lo que ya está jugando. Y eso, o sea, este equipo hoy por hoy tiene hasta, exceptuando, Jaime, defensivamente, al que no rota, que es Rubén Díaz, tiene en el resto de las posiciones, que son 3, tiene a 6 jugadores. Y yo te diría que todos en el mismo nivel. Yo voy, Pepe, voy un poquito por la teoría acá, de que si los campeonatos o estos torneos se ganan a nivel defensivo, queda decantado que el Borussia Dortmund es el equipo más goleado de los 8 que están aquí. Totalmente. Y que el menos goleado de todos es el City. Entonces, ¿qué tan extraño resulta que digamos que el City es candidato, pero sobre todo porque no permite tantos goles? Claro, también condicionado un poco porque en la fase de grupos no tuvo un peso pesado. Bueno, eso no es problema. No, pero te del estoy City. metiendo, no, olvídate de la Champions, te estoy metiendo toda la temporada. todo. Claro, Todo. bueno, Tiene 26 goles en contra en 46 partidos. Es la mejor versión defensiva probablemente totalmente. de un equipo de Pep Guardiola. Totalmente. Y eso lo compro al 100%. Era Bueno, parte quizá tengamos que meter aquella, Jaime, del Bayern, ¿no? Que también defendía muy bien y que le faltó la puntilla. 2016, 2015, Sí. 2016, de acuerdo. Pero lo de Rubén Díaz, hoy en día me parece uno de los mejores zagueros del mundo. Pero hace ver bien a Ederson, imagínate. Bueno, Juega muy bien con el pie, Ederson. Juega muy bien con el pie. Se ataja con las manos. Está bien, No, pero no le llegan tanto. No le Sí, pero espérate que le lleguen. Bueno, le van a llegar. De aquí al final de la temporada le van a llegar y hay que ver si gana. A ver, ¿ustedes qué creen? O sea, partamos como favorito y de que tendrá que ser una serie muy inspirada de Haaland y de los demás y que aparezcan los que no han venido apareciendo. Exacto, los Sancho o los Reina o los Hazard o... Royce, Brandt. Exacto, todos ellos, y los de defensa también van a tener que aparecer. Es que ahí está el detalle, ¿no? La defensa con Hummels y Akanji no es sostenible desde mi punto de vista. Correcto. Las definiciones que tiene el City me parece que tiene la Liga con una gran ventaja, tiene la Copa de la Liga, ya le queda un partido, tiene la FA Cup a 2 partidos y acá le quedan 5 para consagrarse. Técnicamente es el camino más largo, más allá de que falten o le falten 8 partidos al City en la Liga, pero muchos de ellos los puede utilizar como comodín. ¿Es este, Jaime, el torneo que menos probabilidades tiene de ganar el City? Sí, pero básicamente por probabilidades, no por calidad. O sea, estás en las finales y tienes una ventaja muy cómoda. Acá pierdes uno o no superas una serie de 2 partidos y te quedas en el camino y tienes que superar 2 series de 2 partidos más una final. Es básicamente por probabilidades y en ese sentido es el que menos opciones tiene de ganarlo, Vizca. Pero hay un punto y que me quedo con Aitor cuando decía depende más del City perderlo. Y Guardiola, para mí es el mejor entrenador del mundo y como decía Héctor, si no es el mejor, está entre los 3 mejores y es el equipo más coral de todos y es el equipo que está en mejor momento de forma. Pero hay algo en el ADN ganador de ese equipo que te genera dudas, que te hace de forma inexplicable o no te deja sin explicación de esos accidentes como el 2-0 frente al United. Uh-huh. Aquellos partidos de máxima exigencia, aquellos partidos que importan, no por la matemática, sino por el autoestima, o como quieras llamarle. Y que creo que ese es el principal reto del City y que eso es uno de los puntos que uno no puede dejar de pensar en este partido, más allá de la disparidad que existe entre uno y otro equipo. Está bien, pero no se puede ganar todos. Son muchos y hasta ahora, haciendo la correlación con la última temporada normal, el City ha jugado hasta este punto, esos 48 partidos con el del fin de semana, en 30 días menos que en una temporada normal, sin pretemporada. Uh-huh. Está bien, todos están en la misma, pero este equipo ha mostrado una mayor eficiencia, o sea, se ha superado a sí mismo
aún ante esas dificultades. Y yo creo, Pepe, que ante esas dificultades hay algún partido que vas a dar malo. El tema es ese, el momento de lo inoportuno. Y este equipo puede llegar a ser inoportuno en el momento menos oportuno. Es que Vizca, perdón, Pepe, dale. Te toca hablar. Creo que el City nos generaría menos dudas si en vez de haber ganado esos 20 partidos, hubiera ganado 15, pero al United le ganaba con mucha autoridad. Pero el hecho de que haya ganado 20 y que haya dado esa versión frente al United, con todo lo que implica jugar frente a tu rival, ahí es donde dices, acá pasa algo. Pero esto te permite ya no confiar, o sea, yo creo que los peores partidos de la temporada ya los dio el Manchester City, a diferencia de temporadas anteriores, en donde en el momento justo caía con el Liverpool, caía con el Tottenham. Ni siquiera voy a poner en la ecuación lo que pasó en 2017 con el Mónaco, porque era un Manchester City bastante inferior. O sea, yo creo que a nivel colectivo no hay equipo que haya tenido un mejor desempeño ni en Premier ni en Europa que el Manchester City. A nivel defensivo, lo que decía Vizca, los números además respaldan el buen funcionamiento. Y por último, en ataque, la cantidad de opciones que tiene, porque dentro de toda esta baraja de posibilidades se me escapaba un nombre que me parece determinante, y es Bernardo Silva, que puede ser ese comodín que la temporada pasada, cuando eliminan al Real Madrid, juega como doble falso 9 al lado de Kevin De Bruyne, que puede jugar como interior derecho, que puede jugar de media punta, que puede jugar partiendo de banda. O sea, yo creo que tiene ese feeling Pep Guardiola de poder mantener conectados a todos, porque están enganchadísimos. Además, lo que ha hecho con Joao Cancelo, estos híbridos como en su día con Dani Alves o con Philipp Lahm, a mí me parece el equipo más completo, y creo que la única carta que puede llegar a intimidar al Manchester City es Erling Braut Haaland. Entonces, si el Borussia Dortmund por ahí marca 2 goles, yo creo que al Dortmund le pueden marcar 4, porque defensivamente no es sostenible. Este equipo realmente es muy flojo defensivamente. O sea, ni Akanji ni Hummels prácticamente no han contado esta temporada con el polaco Lukas Piszczek. Y no hay arquero. Y bueno, entre Roman Burki y el otro suizo, Hitz, difícil, de acuerdo. Dicen que va otro suizo el próximo año, pero no me quiero desviar el tema, que va Somers para allá. Pero bueno, ya se lo va a llevar su actual entrenador. Rose, claro. Sí. Bueno, muchos suizos van a ser o queso o chocolate, alguna de las dos cosas. Bien, cerramos entonces allí. Yo creo que hasta ahora el mejor equipo de la temporada es el City. Y que bueno, este es el momento decisivo. Cuartos ha sido el corte de los equipos de los City de Guardiola. Está ante la posibilidad, la motivación altísima de ganarlo todo. Se olvidaban de un nombre también, junto con el de Rúben Díaz, la gran temporada de Rodri Hernández. Encima de todo, con un escudero atrás para rotar que se llama Fernandinho, que está finalizando contrato y que ha tenido una campaña en el contraste con la de Agüero muy acertada, muy en forma. Entonces, veo un equipo completo. El tema es que ahora, parafraseando la figura del ciclismo, estamos entrando a los Alpes, y después de los Alpes hay una contrarreloj muy difícil. Es allí donde el City va a definir para qué va, y vamos a ver si este City es histórico o no, y del cual hablaremos al final de la temporada. Bueno, vamos a hablar ahora del Porto, y vamos a comenzar con Aitor nuevamente. Aitorín, el Porto llegó hasta aquí forzado. Me parece que es una de las grandes historias hasta el momento de esta Champions, eliminando a la Juve de Cristiano Ronaldo. Entonces, le damos pocas posibilidades al conjunto de Sergio Conceição. Pero, ¿cuál te parece que debería ser el factor que podría llegar a complicar a este Chelsea, que lo estamos viendo en una versión muy mejorada con Tuchel con respecto a la anterior de Frank Lampard? Pues sí, la ausencia de Oliveira le va a hacer daño al Oporto, eso está claro. Es verdad que no solamente le va a faltar el centrocampista portugués, sino también el delantero iraní, Taremi, que hace pareja con Marega arriba. Creo que una de las cosas que ha de proponer el Oporto es una presión alta selectiva, que busque instaurar las dudas en el trío de defensas, en el trío de centrales del Chelsea y en su portero. Digo esto porque en la ida contra el Atlético de Madrid vimos muy inseguro, o me pareció a mí muy inseguro, Eduard Mendy en los reinicios desde atrás, en la combinación en corto. El arquero fichado este año del Stade de Reims, que obviamente está rindiendo a muy buen nivel, pero que en ese tipo de acciones
podía tener alguna duda, ¿no? Pues ir a buscar, ir a fomentar, ir a propiciar que aparezcan esas dudas, esas inseguridades, me parece que puede ser una buena idea para el Oporto. Además, tanto en la ida como en la vuelta, también Rüdiger y Azpilicueta cometen algunos errores que o están a punto de conducir a goles, o a remates, o a penaltis en contra del Chelsea. Con lo cual, al Oporto, por ese lado, además es que yo creo que al Oporto le dio buenos frutos. Esa presión contra la Juventus, sobre todo en el partido de ida, en menor medida, pero también en el partido de vuelta, provocando fallos que le dieron goles, ¿no?, al conjunto portugués. En términos generales, creo que el Atlético, que es un equipo, dijéramos, con un nivel individual notablemente mayor que el del Oporto, ha demostrado que ante la versatilidad del Chelsea y la fuerza de sus triángulos por fuera, cuando junta por ahí Tuchel al carrilero, al interior y al delantero que cae a banda, creo que no es buena idea plantear un partido meramente defensivo, meramente de pura resistencia. Creo que es verdad que el Chelsea encaja pocos goles y que la eliminación que ha hecho con el Atlético de Madrid me parece que le empieza a poner un poco cara de tapado en esta Champions, pero también es verdad que el Oporto puede aprovechar esas dudas defensivas, los huecos a la espalda de los carrileros, siempre en un sistema con tres centrales como el que plantea Tuchel. Por ahí va a ser importante, por ejemplo, la ruptura que pueda hacer el Tecatito Corona, las llegadas de los laterales, sobre todo si vemos la versión que vimos de Seydou Sanusi, el lateral izquierdo, en el Juventus Stadium, en el partido de vuelta de los octavos. Bueno, por ahí creo que tiene sus argumentos, aunque es cierto que las dos bajas, tanto la del centrocampista Oliveira, que es claramente el jugador diferencial, como la de Taremi, pues serán una prueba de hasta qué punto Sergio Conceição, que está liberado, por cierto, de cualquier tipo de presión en esta competición, y que además es un entrenador conceptualmente italiano, ¿vale?, es decir, pragmático, pues puede jugar con esa presión que pueda sentir el Chelsea de ser favorito en la eliminatoria. Y una tercera clave para mí será la inspiración que atraviesen Pepe, Mbemba y Marchesín, la pareja de centrales, y el arquero, el ex de Lanús, de Santos Laguna y de América, ¿no? Porque Marchesín es que recibió un auténtico bombardeo en la eliminatoria contra la Juventus, hasta creo 18 disparos entre palos, y respondió a un muy buen nivel, con lo cual es otro de los argumentos, otra de las soluciones, otra de las claves que puede tener este Oporto para plantarle batalla a un Chelsea que yo creo que sobre el papel es favorito. Así como comenta Aitor lo de la baja de Sergio Oliveira en el centro del campo, que da un partidazo al lado del colombiano Mateus Uribe contra la Juventus, porque con Oliveira ha crecido mucho gracias a su entrenador, porque parecía que no tenía tanto protagonismo, y hoy en día yo creo que incluso puede ser una pieza muy importante para Fernando Santos en la selección portuguesa. Así que perder a Sergio Oliveira es un golpe durísimo para la medular de los dragones. Y luego Taremi, en ese 4-4-2 tan prototípico al lado de Moussa Maregá, también es una ausencia determinante. Yo creo que junto con la del City y Borussia Dortmund es la eliminatoria que veo mucho más decantada hacia un equipo. Y el Chelsea, que viene de dar para mí la actuación más convincente en la ronda de octavos de final, porque le mete una barrida al Atlético de Madrid, Tuchel se merienda a Diego Pablo Simeone. Entonces yo creo que el Chelsea tiene una grandísima oportunidad. También, obviamente, el doble partido es en el Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, pero yo creo que el Chelsea tiene una gran oportunidad. Tiene, además, entre comillas, la llave más sencilla, porque muchos me dirán, ¿el Real Madrid es Liverpool? Sí, pero no es el Real Madrid ni es el Liverpool de 2018, de 2019 o de 2020. Entonces yo creo que el Chelsea es un equipazo. De hecho, a día de hoy es uno de los equipos que más me gusta ver jugar, porque contra el Atlético de Madrid, algo que me llamó la atención, fue mejor presionando. Cuando encimaba el Atlético de Madrid, se asfixiaba el equipo colchonero. Y cuando el equipo colchonero iba a presionar al Chelsea, sorteaba esa presión con una jerarquía tremenda, con esos triángulos que comenta Aitor, de carrilero, interior más el central, o también los apoyos de los mediapuntas. Cuando no está Jorginho puede jugar Kovacic, cuando no está Kovacic está N'Golo Kanté, esa doble función de los mediapuntas, Mason Mount, Ziyech, el recurso también de utilizar a un 9 un poquito más
Y el recambio también, Pepe, porque el Claro. equipo también tiene un enorme recambio. Es justo, cuando no está Giroud puede jugar Werner en punta, si buscas atacar un poquito más al espacio, si necesitas un 9 que te descargue juego directo puede jugar Abraham o el propio francés. O sea, yo creo que el Chelsea puede ser un tapado. No sé si está bien decirlo, pero puede ser un tapado esta Champions. Sí. Yo coincido, Pepe. Coincido porque me parece que esta es la mejor obra de Tuchel, porque Tuchel tuvo, digamos, bueno, lo del Mainz es una cosa aparte, pero tuvo un Dortmund a final de ciclo Klopp en medio de un recambio totalmente desarmado, donde en medio de esa juventud nunca pudo lograr que el equipo juegue como él quería. Aunque, perdona que te interrumpa acá, para mí la 15-16 del Borussia Dortmund llegó a alcanzar niveles superiores al del Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, porque jugaba Weigl, Kagawa, Gundogan, Mkhitaryan. Ya había Royce, perdido muchas piezas importantes, sí. Exacto. Exactamente, pero era un equipazo tremendo. No, y que esa eliminación por el Mónaco, si no me equivoco, la eliminación con el Mónaco, está condicionada por el atentado sobre Bartra. El año siguiente, ¿no? ¿O fue ese año? No, ahí es donde se termina, supuestamente, en una discusión con los dirigentes de Bartra por haber cedido para que el partido se jugara 24 horas después sin Bartra, con el equipo en shock. Ahí es donde hay un cortocircuito y deciden los dirigentes acabar con Tuchel. Sí. Bueno, entonces se encuentra con ese Dortmund de mucha juventud que lo termina potenciando y después se encuentra con un camerino con mucho ego que le costó mucho gestionarlo. Y me parece que el Chelsea quizás es el mejor Tuchel que hemos visto porque se ha encontrado con un equipo ya más consolidado en cuanto a la carrera de los jugadores, la calidad que tiene, y sin tantos egos como para poder manejarlo y gestionarlo de mejor forma. Creo que es un tapado. A mí me sigue preocupando el tema del arco. Aitor coincidía conmigo. Mendy simplifica, hace cosas espectaculares, pero le cuesta mucho simplificar lo sencillo y ahí es donde pueden aparecer los problemas. ¿Me estás haciendo señas, Vizca, porque discrepamos con el arquero o te estás rascando algo? No, me estaba corriendo una gota de sudor quizá o algo así. Okay. No te estoy haciendo la señal de algo del pecho. No, tranquilo. Lo que pasa, Pepe, es que el tema de Mendy con Vizca desde el día 1 lo no había mensaje subliminal, lo juro. Tranquilo. Y el otro punto es que si bien lo del Porto fue heroico y fue extraordinario contra la Juventus, no dejó de recibir 18 remates al arco. Claro. O sea, es un partido de aquellos que uno dice, lo cual es imposible, dice, si se juega de nuevo capaz, no lo gana. Y creo que ahí es donde está realmente el verdadero debate de para qué está el Porto, hasta dónde puede llegar el Porto. Perdón por los gritos. ¿Hasta dónde puede llegar el Porto? Es que no le gusta lo que estás diciendo, Jaime. Sí, me estás discutiendo por el tema del arquero. ¿Hasta dónde puede llegar el Porto? Y encima le quitas dos piezas tan importantes. Ahí creo que hay un problema. Creo que es una eliminatoria que quizás por los nombres no la vemos tan disparejas como otras, pero por las realidades sí es bastante dispareja. Marchesín debería de ser clave. Atraviesa un gran momento el argentino y el otro Pepe. O sea, Pepe, la eliminatoria que hace contra la Juventus es pletórica, despejando, sacando todo de su área en la barrera de los 38 años. A veces el tópico se le generaliza como un central muy agresivo, pero es uno de los mejores defensas de esta década. Es tremendo lo de Pepe. En el Real Madrid lo vimos, lo comprobó, y ahora en el Porto confirma su jerarquía. Y aparte, bueno, va a tener todavía la Eurocopa, ¿no? Al lado de Rubén Díaz, otro que mencionábamos. Sí. Impone, es ganador. Veíamos allí, o sea, uno entiende que con Seisao tiene varios dilemas. Primero, el reemplazo de dos futbolistas importantes. Creo que, bueno, por Taremi podría llegar a jugar incluso como falso delantero el colombiano Luis Díaz. Después en el centro habrá que ver quién juega por Oliveira, junto con, suponemos, Mateus Uribe. Y después el resto, claro, quizá también pueda utilizar Pepe a Tecatito Corona como falso punta y colocar a alguien más allí sobre la derecha. Incluso podría maquillar una defensa de 5, pero lo que, y mencionabas al repaso, la merienda que se comió Tuchel con Simeone, yo no veo, pese a que fueron, y se ríe Macías porque fueron compañeros con el Cholo en la Lazio, campeona,
Ujú. Yo veo diferencias entre Conceição, como decía Aitor, muy marcado por su paso italiano, Conceição, pero que supo jugarle a la Juve. Y yo te pregunto, ¿te parece que puede llegar a saber jugarle también y ganarle a este equipo, hacer que no tenga eficiencia este Chelsea, que también hemos visto eso, un equipo muy bueno defensivamente, pero también con lagunas ofensivas? Yo creo que puede competir y o sea, hay que entender que este Porto dista mucho de ser lo que estamos acostumbrados a ver del Porto, ¿no? Desde la época de Mourinho y demás, este Porto ni siquiera va a ganar la Primera Liga portuguesa. Entonces, con ese parámetro hay que darse cuenta que quizá le falta calidad individual, es cierto. El Tecatito es una buena prueba para el futbolista mexicano. De hecho, había rumores de que lo quería el Chelsea. Yo no creo que tenga cabida en el Chelsea, sinceramente, con la cantidad de media puntas que tiene. Y además que muchas veces Tuchel no juega con extremos al uso. Entonces, yo creo que puede competir el Porto, sin duda. ¿Y cómo puede competir? Con ese bloque en 4-4-2 o 4-4-1-1, utilizando al colombiano. Quizá el colombiano pueda partir de banda, porque de hecho el colombiano fue un cambio muy importante en la vuelta en Turín, porque le permite tener mayor tiempo la pelota en campo rival, intimidar un poquito más a través de sus conducciones. Otavio en un costado, Tecatito en el otro, y la duda es, bueno, ¿quién respalda a Mateus Uribe en el centro del campo? ¿Cómo puede competir el Porto? Yo creo que 2 líneas de 4 bien marcadas, bien compactas, y luego alternar, que esto también lo comentaba Aitor, un equipo, salvo casos puntuales, en ocasiones el Bayern de Flick, el Liverpool de Klopp, el Leipzig de Nagelsmann, o algunos equipos en la Bundesliga, no puedes presionar los 90 minutos. Y creo que esa clave la comparto. Hay que ser muy selectivo al momento de ir a apretar la salida del Chelsea, porque también... Lo hizo muy bien contra la Juve, Pepe. Claro, pero contra la Juve no estaba el principal mecanismo que tiene el equipo bianconero para poder sortear esa presión, que es Artur Melo, sobre todo hablando del partido de ida que le costó goles a través del robo a la Juventus. Entonces, yo creo que tiene que ser muy inteligente, porque tampoco puede irse desbocado a presionar, porque si algo sabe hacer el Chelsea es sortear esa presión. Y si el Chelsea tiene metros para correr y encuentra espacios a la espalda del centro del campo del Porto, puede desangrar el equipo de Sergio Conceição. Muy bien. Hay Vamos a guardar... cerrar con esto, Vizca. Sí, adelante. No, digo a guardar minutos para la serie favorita de Jaime, pero adelante. Solo un punto. Creo que lo del Porto fue heroico, pero también fue un gran demérito de la Juventus. De acuerdo. Y había la broma heroico, esa de... Fue heroico de porque jugó 65 minutos con 10. Sí. Y había la broma esa de... ¿Cómo explicarle a alguien que no le guste el fútbol que el Porto ganó, empató y perdió en el mismo partido? Y así de apretado fue. Entonces, estamos hablando de la peor Juventus en una década, que técnicamente igualó la eliminatoria con el Porto, y que la figura fue el arquero en una noche irrepetible con 18 remates al arco. Entonces, sí, está bien. Bruno Santos, nuestro amigo, me dice... es una oportunidad única para el Porto. Y coincidimos que es una oportunidad única para el Porto. Pero también es una oportunidad bastante distante cuando vemos las realidades y el cómo ha llegado el Porto a esta instancia. Yo igualmente te decía, tengamos en cuenta esto. Jugó dentro de los 180 minutos de la eliminatoria, 210 minutos, 65 el Porto jugó con uno menos. Entonces eso es un punto, casi un tercio de la eliminatoria fue con la Juventus con uno más. Aún así no le pudo terminar de sacar ventaja, más allá de que Marchesín y Pepe fueran decisivos. Bueno, vamos con Aitor entonces nuevamente y hablar de la serie que para muchos es la que más se quiere ver. 2 campeones, otra vez la reedición de una final, Aitor, y... equipos que han cambiado, una temporada con muchos desafíos para los dos. Para muchos, y yo me incluyo, por el momento que está viviendo el Liverpool, el favorito es el Real Madrid. Entonces, ¿qué debería hacer Klopp para poder hacer que su equipo avance y aferrarse probablemente a esa tabla de salvación que le aparece en este momento, cuando la posibilidad de clasificarse entre los 4 primeros de la Premier está muy distante?
Bueno, es una buena pregunta, ¿eh? ¿Qué debe hacer o qué puede hacer el Liverpool para minimizar a este Real Madrid que está encontrando una cierta regularidad en las últimas semanas? En principio, te diría que Klopp fuese lo menos Klopp posible, pero sabemos que eso no va a suceder, ¿no? Él mismo define o gusta de definir a sus equipos como de rock and roll, como de heavy metal, y precisamente creo que a este Real Madrid, sin ser un equipo de ritmo especialmente alto, porque no lo es, lo que más le complica son los conjuntos que se le cierran atrás, ¿no? Que le dan una nuez y no le dan ninguna herramienta para poder abrirla. Así fue como el Alavés, como el Cádiz, como el Valencia, le ganaron sus partidos en Liga, le empató Osasuna, estuvo a punto de hacerlo hace pocas semanas el Elche, primero de ganar y luego de empatarle. Así que yo creo que los equipos más abiertos, como el Borussia Mönchengladbach, como el Barça, como el Sevilla, evidentemente como el Atalanta, pues le abren unas grietas que este Madrid muchas veces sufre para generar por sí mismo, pero que si se encuentra hechas, pues aprovecha con jugadores de mucho nivel como siguen siendo Modric, Kroos. Veremos si Asensio, que ahora mismo está en una buena cadencia goleadora. Es verdad que Vinicius no tiene ese acierto de cara a gol, eso es innegable, pero también es innegable que Benzema lo tapa absolutamente todo, ¿no? Yo creo que ahora mismo el jugador francés está en el mejor momento de su carrera y además por bastante diferencia. Para que el Liverpool propusiera un guión así como os comento cerradito, pues creo que hay un gran obstáculo, además del propio Klopp, que es que le faltan defensas de jerarquía. La lesión de Van Dijk por sí misma ha sido tan reveladora de su importancia para este equipo como lo fue previamente su llegada. A partir de esa ausencia, a partir de esa lesión, pues el equipo se ha deshecho y no solamente defiende peor, sino que también muchas veces ataca peor, porque se ve obligado a reconvertir a otros jugadores, pues como Fabinho o como el propio Henderson, a esa posición de central, ¿no? Y por ahí llegan las dudas con respecto a cómo reinicia el Liverpool, el papel de Thiago, el menor rendimiento de laterales como Robertson y como Alexander-Arnold, que hace escasamente 2 años eran los mejores del mundo, la merma ofensiva y realizadora del tridente atacante, especialmente de Firmino y en menor medida de Sadio Mané. Bueno, hay muchos elementos ahí en esa coctelera. Es verdad también que el Liverpool, hay que decir, que en la eliminatoria de octavos contra el RB Leipzig pues mostró una cara bastante más sólida que la que suele dejar en Premier, pero ya lo habíamos adelantado en algún momento también aquí en Fútbol Infinito, que al RB Leipzig considerábamos que le faltaban jugadores diferenciales en el último tercio de cancha, y eso precisamente sí que va a tener el Real Madrid para aprovecharse de las dudas, ¿no?, que pueda generar el Liverpool. En resumen, creo que hay 3 velocidades, 3 tipologías de eliminatoria, y 2 podrían beneficiar al Liverpool: o partidos muy cerrados o todo lo contrario, auténticos correcalles en los que quizá el físico del Real Madrid pues no pudiera responder o no pudiera dar abasto, aunque hay que indicar también que el conjunto blanco en ese aspecto está bastante mejorado, bastante recuperado y está acabando bien los partidos. Y en medio de esas 2 velocidades, entre ese guión tan opuesto, por un lado muy cerrado o muy abierto, pues se ubica el tipo de encuentro que más le interesa al Real Madrid, ¿vale? Que es con dominio del balón, con un ritmo medio, en el que no pasen demasiadas cosas que no controlen sus centrocampistas, Modric, Kroos, Casemiro. Veremos también si a lo mejor al final acaba metiendo a Valverde ahí para reforzar esa medular, un jugador, el uruguayo, que ya está recuperado y que progresivamente está teniendo minutos. Yo creo que Klopp tratará de evitarlo y meter el partido en la lavadora, ¿no?, en la turbina, y que por ahí se le pueden generar esos huecos al Real Madrid. Tanto el duelo Courtois-Alisson como el Salah-Benzema, es decir, los partidos de la eficacia, yo creo que tendrán mucho peso a la hora de desequilibrar una eliminatoria que me parece muy, muy igualada. El punto fundamental de esta eliminatoria lo marca Aitor. Es el tipo de equipos que se le acomodan al Real Madrid. Y que la mejor forma en la que Liverpool le puede hacer daño es dejar de ser el Liverpool, dejar de ser Klopp, dejar ese heavy metal. Porque cuando tienes un equipo que tiene el mediocampo que tiene el Madrid, que yo no me canso de decir, es el mejor mediocampo del mundo, lo que pasa es que los mediocampistas no venden portadas, sino los goleadores. Si tú le vas a pelear la zona media al Madrid, en un 99% de los casos, te llames como te llames, la vas a perder esa pelea.
Después podemos hablar de la eficacia de quienes la definen y que ahí es donde otros equipos le pueden hacer daño. Pero no es el momento donde el tridente de Liverpool nos haga pensar que le puede hacer daño, porque es el peor momento del tridente básicamente desde que se formó el tridente de Liverpool. Creo que la eliminatoria está marcada básicamente por ver quién en el Liverpool ha vuelto de esta fecha FIFA, ha llegado a estos cuartos de la Champions, de final de la Champions, en un mejor momento del que se fue, porque si ese equipo gana un poquito más de eficacia goleadora con 3 hombres que sabemos, o con 4, con Diego Jota, que sabemos que tienen mucho peso ofensivo, estamos hablando de una eliminatoria mucho más peleada. Pero si el Liverpool tiene las ausencias que tiene en el fondo, que las va a seguir teniendo, por ende, controla menos desde el medio ante el mejor mediocampo del mundo, y si encima no es capaz de tener eficacia goleadora, estamos hablando de la descripción del partido ideal para el juego que propone el Real Madrid. ¿Cómo se siente más cómodo el Real Madrid a lo largo de toda la temporada? Cuando lo presionan, porque si algo tiene este equipo del Real Madrid es la capacidad para salir jugando. ¿Cómo sufre el Real Madrid cuando los equipos se repliegan? Y por eso uno puede ver que en la Liga Española sufre contra equipos que le ceden completamente la iniciativa y se ve mucho mejor contra equipos que lo presionan alto. ¿Cómo juega normalmente el Liverpool? Presionando alto. Entonces, quizá, entre comillas, se deba de traicionar un poco Klopp y su idea del heavy metal para poder competir mejor, dándose cuenta de que no tiene un pilar en la defensa. Y en este caso es Van Dijk. Porque si recapitulamos lo que ha sido el Liverpool, todo depende de Van Dijk. Es cierto que luego llegó Fabinho, llegó Alisson, han llegado elementos para complementar a Firmino, que ya estaba en el equipo antes de que llegara Klopp, pero la pieza angular del proyecto de Liverpool se llama Virgil van Dijk, porque en 2018 llega en el mercado invernal y llegan a la final de Champions. Se meten entre los 4 primeros de Premier. 2019 consiguen ganar la Champions. 2020 consiguen ganar la Premier. Y esto no hubiese sido posible sin la presencia de Van Dijk. Van Dijk era el que le daba el equilibrio a todo. Y además, si no está Van Dijk, puedes llegar a perder 2 piezas, porque luego Fabinho, que es el medio centro, lo tienes que retrasar. Y si encima no está Jordan Henderson, o sea, creo que la situación es muy complicada para el Liverpool, más allá del estado de forma de algunas piezas, como bien comenta Jaime, con el tridente ofensivo que no está tan enchufado como de costumbre. Yo creo que el mayor problema es que las ausencias limitan mucho el plan de Jürgen Klopp. Sí, sin duda. Yo creo que las ausencias van a limitar a los 2 entrenadores. Y sí, entiendo el estilo del heavy metal innegociable de Klopp, pero creo que ante el Leipzig vimos una versión bastante más versátil del equipo de lo que veníamos viendo en sus momentos clásicos. Entendió que ante Nagelsmann iba a tener que mostrar astucia, y yo creo que si hay algo con lo cual hay que ganar una serie ante el Real Madrid es con astucia, con oportunismo, con sorpresa, a veces presionando alto, a veces esperando en el medio, a veces replegando porque tenés jugadores que con espacio te pueden llegar a hacer mucho daño. Y, a ver, lo más seguro es que ese liderazgo de Ramos y ese duelo contra Mohamed Salah no se vuelva a repetir. Habrá que ver si puede estar Firmino para poder regresar, lo propio con el caso de Henderson. Entonces, Valverde, incluso como pieza de recambio en el medio del Real Madrid, tampoco sabemos si podrá llegar a estar. Y ante todo esto, va a haber gente que va a tener que levantar. Hemos venido hablando con Jaime, Pepe, aquí mucho de Vinicius. Quizás sea el momento de Vinicius, o sea el momento de Asensio. Pero el Madrid va a tener que sacar a alguien meritorio de atrás para poder colocarse en semifinales. Si no, a mí me da la sensación, aún con este Liverpool en problemas, de que es más equipo el Liverpool. Hay una clave que me parece muy importante al mencionar a Vinicius. No sé si compartan conmigo, pero yo creo que uno de los futbolistas del Real Madrid con mejor rendimiento en la temporada es el francés Ferland Mendy, que además, bueno, marcó el gol contra Atalanta en la ida. ¿Quién hace mejor a Ferland Mendy? Yo creo que Vinicius, porque Vinicius, siendo un extremo de banda que está bien pinchado
por fuera pegado a la línea de cal. Por lo tanto, arrastra al lateral, que en este caso le va a tocar bailar con Trent Alexander-Arnold, que ataca mejor de lo que defiende, aunque defensivamente es bastante completo. Pero Vinicius contra Trent Alexander-Arnold, fijándolo en banda, y luego le libera ese carril interior para que vaya por dentro como locomotora a Ferland Mendy. Este mecanismo me parece una carta ganadora para el Real Madrid. Y si uno se pregunta qué tanto peso puede tener el joven futbolista brasileño en este Real Madrid-Liverpool, yo creo que depende de cómo pueda potenciar a Ferland Mendy. Entonces, a mí me cuadraría mucho ver a Vinicius con minutos como titular y siendo una pieza clave en esta eliminatoria. Coincido plenamente, Pepe, sobre todo me parece que Vinicius ha recuperado la versión agitadora, no definidora, pero agitadora del cierre de la temporada pasada. Es decir, la mejor versión de Vinicius en el Real Madrid. Que no alcanza para ser Robinho, sí, obviamente, pero eso no quiere decir que no sea la mejor versión que le hemos visto. Creo que esa prueba de Zidane con Valverde como falso extremo, como interior, como lo quieran llamar, pero siendo un arma importantísima en la presión alta en salida para liberar a Modric o a Kroos y ponerlos más cerca del arco, se va a repetir frente a Liverpool, y que por eso lo hizo, porque por ahí el Celta es una simulación de Liverpool. Hablo en un poco el partido que le puede plantear, entre comillas, y quizás estoy exagerando un poco más. Pero es eso. Creo que el Madrid tiene a estos dos mediocampistas que cuando repliegan pueden cerrar como una línea de 4 y que uno de los medios se quede más cerca de Benzema, normalmente Modric, puede hacer mucho daño en Madrid, puede trabajar el partido por ahí. El Madrid es lo que tiene. El Madrid uno lo ve y uno dice, el mejor Vinicius, el mejor Asensio alcanza, bueno, puede ser, hay un margen de mejora, pues nadie está del todo seguro. Lo que pasa es que en esta coralidad que hablamos del City, que también me parece que la tiene en parte el Madrid, hay una oposición. El Madrid tropezó con el Schalke, tropezó con el Cádiz, tropezó con Alavés, tropezó con el Levante, pero le ganó al Barça. Con el Shakhtar, no Schalke. Le ganó al Barça, le peleó, le ganó al Atlético, le ganó al Inter. Entonces es un equipo que en esas pruebas de carácter te termina respondiendo. En los días importantes te termina respondiendo. Ahora, ¿dónde está el margen de mejora de Liverpool? Uno sabe que el mejor Salah es imparable, que el mejor Mané es imparable, y que por eso te hablo de cómo llega esta gente de vuelta de la fecha FIFA. El mejor Vinicius no te va a ganar la eliminatoria solo. El mejor Salah sí te la puede ganar solo, y por eso es una incógnita en el City cómo el equipo llega a el Liverpool, cómo el equipo llega a este momento. Bueno, les pregunto ahora si quién es el favorito, porque a veces la gente nos pregunta un poco todo eso, ¿no? Ante todo este contexto, ¿quién es de los dos el equipo que puede posicionarse en semifinales? Pepe. Yo lo veo 50-50. Es muy parejo, pero diría el Real Madrid, porque creo que no hay ausencia que pese más en un equipo que la de Virgil van Dijk. Entonces yo creo que el Real Madrid tiene una gran oportunidad, una grandísima oportunidad. Así como veo al Chelsea muy favorito, al City muy favorito, en la del París-Bayern lo veo también 50-50. Acá con dos equipos a la baja que no han tenido la mejor temporada. Los dos equipos van a perder su liga. En 2020 Liverpool campeón de Premier, el Real Madrid... Van a entregar la corona, sí. Exactamente. Entonces yo creo que este es un buen parámetro para entender el estado de forma que enfrentan y que viven estos equipos. Y además de 2018, bueno, no contar con Van Dijk y ya no tener a Cristiano Ronaldo, y además la mala suerte de todo lo que ha pasado con Eden Hazard, es una eliminatoria que en 2018 hubiese sido tremenda. Ahora tiene ese toquecito de que está descafeinada, pero creo que con la ausencia del neerlandés pongo un puntito más favorito al Real Madrid. Yo también lo pongo por encima al Real Madrid. Ojo, hay una cosa. Para mí, creo que de las 4 eliminatorias esta va a ser la mejor. Desde el espectáculo, desde lo que vamos a ver. Creo que va a ser la más vibrante de todas, me parece. Más que la también. Más que la de París, sí. Bayern. Sí. Yo creo que esta va a ser la más vibrante de todas. Creo que va a ser la mejor. Pero también lo veo un poquito favorito al Real Madrid. Y ojo, Pepe decía lo que significa que no esté Van Dijk. Y fíjense que no hemos hablado de que no está Ramos. Porque el trabajo que ha hecho Nacho ante la ausencia de Ramos no es Ramos, pero el equipo sufre menos.
con Nacho en esa posición. Ya no apuestan por Militao, sino que es Nacho Varane la pareja. Pero yo creo que va a estar Ramos al final, ¿no? Yo creo que no va a estar, Pepe. Si Ramos estuviera, hubiera jugado más partidos con la selección. Yo creo que lo va a forzar a tope. En el último partido ¿contra quién fue el 3-1? No, de España contra Kosovo, si no mal recuerdo. Sí, contra Kosovo. Contra Kosovo entró por Eric García, el chico del Manchester City, ya al final. Entonces, ese para mí es el indicio de que Ramos va a forzar todo para poder tener minutos contra el Liverpool. Yo creo que si eso sucede, me parece que sería contraproducente. Porque fíjate, primero que no les está sobrando mucho a los equipos en cuanto a ritmo de juego. Y fíjate lo expuesto que quedó Piqué por forzar y llegar sin ritmo. Entonces, si Ramos forza y llega, Ramos no va a jugar el fin de semana. Y si Ramos forza y llega, Ramos va a haber jugado, ¿cuánto? 50 minutos en el último mes y medio. Ahí cambia. Es más, te diría que quizás hasta cambie un poco la ecuación si es que está Ramos. Yo dudo que esté, pero bueno, veo también como muy preocupada la prensa que gira en torno al Real Madrid e incluso, bueno, exagerando un poco ya hace unos días con el tema de Valverde, que tenía una lesión muscular, que se iba a perder 3 semanas de partidos, con Kroos, ahora incluso con Ramos. O sea, el sainete de la prensa habla de que estamos ante una eliminatoria muy importante y no nos olvidemos que en el medio de la ida y de la vuelta para el Madrid está el clásico. Así que bueno, lo que nos esperan estos días va a ser realmente de alto voltaje. Yo lo quiero cerrar aquí porque seguramente vamos a poder complementar en los próximos días, para no extendernos más. Y bueno, saludar y agradecerle a Aitor, como siempre, la precisión, la claridad en sus conceptos y el análisis que nos ha dado de estas 4 series. Nada, Jaime, Eduardo, Pepe, un placer, como siempre, compartir con vosotros un ratito de charla, escucharos y al final poder hablar de este fútbol que tanto nos gusta y que además de infinito, pues también es muy difícil de predecir, ¿no? Pero bueno, nuestra función en realidad no es la de predecir nada, sino simplemente explicar cómo llegan cada uno de los equipos a estos cuartos de final y luego a las hipotéticas semifinales. Pero bueno, de eso ya tendremos tiempo para poder discutir. Cuidaros mucho. Muy bien, Aitor, un abrazo y despedimos entonces. Hasta la próxima, Pepe. Como siempre, un placer. Un placer, Vizca, Aitor, Jaime, amigos de Fútbol Infinito. Gracias por estos minutos, por su tiempo. Es un placer siempre hablar con buenos amigos del mejor torneo a nivel de clubes en el mundo. Fuerte abrazo. Gracias, Pepe. Jaime, lo cerramos aquí. No sé si nos hemos puesto de acuerdo, si tampoco era el punto que nos pusiéramos de acuerdo en quién va a ganar la Champions, pero lo que sí sabemos es que las semanas que nos vienen van a ser muy bonitas. Bueno, hay 8 candidatos por ahora. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo. Pero no, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a seguir, por supuesto, tratando de desglosar lo que nos van a presentar. Les pido disculpas por la aparición de mi pequeño invitado de Bartolito. Así que, bueno, estamos a las órdenes. Hasta la próxima, entonces. Muchas gracias.